Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de un obispo del siglo IV, San Cirilo de Jerusalén. Un personaje fascinante. Muchísimo. Tenemos sobre la mesa un documento muy denso de una organización, Civic ODM, que lo describe como el maestro de la fe bautismal. Un buen título, muy acertado. Sí, y la misión que nos hemos marcado es entender por qué este hombre, que vivió hace casi 1700 años, es tan crucial. Claro. No es solo una lección de historia, sino descubrir un método de enseñanza, de iniciación en la fe, que parece tener una relevancia, bueno, sorprendente incluso para hoy. Totalmente. Y para entrar en el mundo de Cirilo hay que hacer un pequeño ejercicio de imaginación. A ver. Hay que visualizar la Jerusalén del año 350. No es para nada la ciudad tranquila que uno podría pensar. Ah, ¿no? No, es el centro neurálgico del cristianismo, un hervidero de peregrinos de todo el imperio. Pero a la vez, y esto es fundamental para entenderlo, es un auténtico campo de batalla doctrinal. Un campo de batalla. Suena bastante intenso. ¿Contra quién o qué se luchaba? Pues principalmente contra la herejía más potente de la época, el arrianismo. El arrianismo, que para quien no lo tenga fresco, negaba. En resumen, negaba que Jesucristo fuera plenamente Dios, igual al Padre. Pero no era solo eso. Había unas luchas de poder brutales entre las grandes sedes. Ya sabes, Antioquía, Alejandría, Constantinopla. Claro, la geopolítica de la Iglesia. Exacto. Y la propia liturgia estaba cambiando, definiéndose. En medio de todo ese torbellino, de esa efervescencia, es donde emerge la figura de Cirilo. Vale, me gusta el escenario que planteas. Un lugar vibrante, pero muy conflictivo. Y eso hace que te preguntes qué tipo de persona podía no solo sobrevivir, sino convertirse en un líder ahí. Pues mira, sabemos bastantes cosas. Nace sobre el 315 y lo eligen obispo de Jerusalén en torno al 350. Ajá. Pero su carrera no fue precisamente un paseo tranquilo. El dato más revelador, y que el texto destaca mucho, es que sufrió 3 destierros. Espera. 3 destierros. 3. Eso es una barbaridad. No hablamos de una pequeña disputa. Esto era una lucha a cara de perro. Totalmente. Y casi 20 años en total fuera de su sede. Y todo por las presiones de los arrianos. Principalmente, sí. Es que los arrianos tenían muchísimo poder político. Contaban con el favor de algunos emperadores. Claro. Así que un obispo como Cirilo, que defendía con una firmeza total la fe del concilio de Nicea, la plena divinidad de Cristo, pues era un obstáculo. Había que quitarlo de en medio. O sea que esos exilios, lejos de ser un fracaso, Son la prueba del algodón de su carácter. Demuestran una firmeza, una resiliencia enormes. Se negó a ceder en lo que él consideraba la verdad central de la fe. claro, visto así, cada destierro es casi una medalla a su coherencia. Entonces, con esta vida tan accidentada, ¿cómo termina su historia? ¿Hay algún momento en el que se le reconozca su postura? Sí, y es un momento absolutamente clave en la historia de la Iglesia. En el año 381, ya el final de su vida, participa en el Concilio de Constantinopla. El famoso concilio. Exacto. Y allí ocurre algo fundamental. El concilio no solo confirma su ortodoxia, zanjando cualquier duda, sino que proclama la versión definitiva del credo. El que se sigue rezando hoy. El mismo, el símbolo niceno-constantinopolitano. Cirilo no fue un mero espectador. Fue uno de sus grandes defensores y, como veremos, uno de sus mejores pedagogos. Entendido. Un hombre forjado en la adversidad. Y eso nos lleva a su gran obra, a su legado. Las notas que tenemos se centran en sus famosas catequesis, y su estructura parece la clave de todo, ¿no? Efectivamente. Su gran tesoro son estas 23 homilías, y no son un bloque monolítico, sino que forman parte de un itinerario muy bien pensado. Dividido en 2 fases, veo aquí. En 2 fases clarísimas. La primera son las 18 catequesis bautismales, dirigidas a los catecúmenos, los que se preparaban para el bautismo. El texto dice que ahí les explicaba de todo: la conversión, la renuncia al pecado, la fe, la moral y, sobre todo, un comentario detalladísimo del credo. Era un curso intensivo en toda regla. Duraba toda la Cuaresma. Debía ser muy potente. Mucho. Pero lo genial de su método viene justo después. Una vez que eran bautizados en la vigilia pascual, se convertían en neófitos o los iluminados. Y para ellos, solo para ellos, estaban reservadas las 5 catequesis mistagógicas. Me fascina esa palabra, mistagógicas. Suena arcaica, misteriosa.
¿Qué significa exactamente? Viene del griego mistagogía, que se puede traducir como conducción hacia el misterio. Conducción hacia el misterio. Y es que eso es justo lo que hacía. Estas 5 catequesis, que se daban en la semana de Pascua, eran el momento de desvelar el significado profundo de los sacramentos que acababan de recibir: bautismo, confirmación y Eucaristía. O sea que es un sistema completamente al revés de cómo aprendemos hoy. Totalmente. Nosotros leemos el manual de instrucciones antes de montar el mueble. Cirilo, en esencia, les decía: pasad primero por esta experiencia que os va a cambiar la vida y después ya os daré el manual para que entendáis lo que ha pasado. Suena arriesgado. Es que es una pedagogía de la confianza, de la experiencia por encima del puro intelecto. Él entendía que el misterio, para ser comprendido, primero tenía que ser vivido, sentido. Claro. La transformación personal era el requisito. No les daba una teoría sobre el bautismo. Los sumergían en el agua y cuando salían transformados les decía: vale, ahora vamos a hablar de lo que acabáis de experimentar. Es un enfoque genial, la verdad. Pues metidos en faena, profundicemos en el corazón de esas enseñanzas. Empecemos por su teología del credo. ¿Qué la hacía especial? Pues que no era una lista de dogmas para memorizar. Para Cirilo, el credo era como un mapa del tesoro, una guía para la vida. Doctrina aplicada, digamos. Eso es, desmenuzaba cada afirmación: la creación, la encarnación, el misterio de un Dios que se hace hombre, la resurrección como núcleo de la salvación. Era una herramienta para que la gente de a pie entendiera su fe, Y para que la defendiera. sobre todo del arrianismo. Exacto. Cada explicación del credo era un dardo contra la herejía, cuando afirmaba con esa fuerza la consustancialidad del Hijo, que parece un palabra técnico. Sí, suena muy técnico. Lo que le estaba diciendo a su gente de forma muy clara era: ojo, Jesucristo es tan Dios como el Padre, no es una criatura inferior, es eterno. Estaba levantando un muro de contención doctrinal. Entiendo. Pero donde el texto parece recalcar que Cirilo brilla con luz propia es en esas catequesis mistagógicas, al hablar de los sacramentos. Es que ahí es donde su lenguaje se vuelve tangible, casi físico. Es su aportación más impactante. Las citas que aporta el documento son de una potencia visual increíble. Por ejemplo, el bautismo. No se queda en la idea de lavar los pecados. Usa una imagen mucho más radical. ¿Cuál? Lo describe como una sepultura con Cristo. El catecúmeno se sumergía por completo en el agua, como si entrara en una tumba para morir al hombre viejo, y al salir, renacer como un hombre nuevo. Es una imagen potentísima. Es que la inmersión era una representación real de la muerte y resurrección, y para la confirmación, la unción con el aceite. ¿Qué decía ahí? La llamaba el sello del Espíritu. En el mundo antiguo, un sello era una marca de propiedad. Claro, algo que autentifica. Exacto. Al recibir la unción, el cristiano quedaba sellado, marcado como propiedad de Dios, recibiendo la fuerza del Espíritu para ser testigo. De nuevo, una imagen que todo el mundo podía entender. Y llegamos a la Eucaristía. Aquí el texto recoge una de sus frases más célebres, y es de una contundencia que deja sin aliento. Sí, es uno de los testimonios más claros de toda la antigüedad cristiana sobre la presencia real. Cirilo les dice a los recién bautizados, sin rodeos: no te fijes en la apariencia. Directo al grano. Porque lo que parece pan no es pan, aunque el gusto te lo sugiera, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que parece vino no es vino, aunque tu paladar así lo crea, sino la sangre de Cristo. Es de un realismo sacramental absoluto. Zanja cualquier debate. Totalmente. Es increíblemente directo. Pero espera, que acabo de caer en un detalle que mencionan las notas y que me parece alucinante. El lugar. ¿Dónde daba estas clases? No era en un aula para nada. Y este es quizá el ingrediente secreto del genio de Cirilo. A ver, daba estas catequesis en el lugar más sagrado de la cristiandad, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Un momento. ¿Me estás diciendo que cuando les hablaba de la crucifixión podía señalar y decir «fue ahí mismo a unos metros»? Exactamente eso. Y que cuando les hablaba de la resurrección estaban literalmente al lado del sepulcro vacío. Exactamente. La geografía era parte de la lección. La liturgia de Jerusalén se convertía en una catequesis viva, un mapa espiritual en 3 dimensiones. Es que eso lo cambia todo. Claro. El entorno físico reforzaba de una manera brutal la enseñanza. La fe dejaba de ser un concepto abstracto. Se podía ver, tocar, caminar. El escenario era el propio mensaje.
Es algo que en nuestra cultura hemos perdido casi por completo. Una cosa es leer historia y otra es estar en el Coliseo. La experiencia es totalmente diferente. Pues eso mismo. Entonces, si tuviéramos que resumir su genio como maestro, el documento lo condensa en 3 palabras: claridad, pedagogía y serenidad. Sí. Claridad y pedagogía las entiendo perfectamente, pero ¿serenidad? ¿Con 3 destierros a sus espaldas en medio de un campo de batalla? Sereno no es la primera palabra que me viene a la mente. Es una buena observación. Quizás no se refiere a una serenidad de carácter, sino a una serenidad doctrinal. Ah, vale. En medio del caos de opiniones, de herejías, la enseñanza de Cirilo era un ancla, clara, sólida, sin fisuras. Ofrecía un puerto seguro. Tenía el don de hacer accesible lo sublime, conectando siempre la doctrina con la vida real. No era un académico en su torre de marfil, era un pastor. Y su método, por lo que veo, era una inmersión total. No eran solo unas charlas. El proceso incluía la doctrina, las escrituras, una formación moral muy sólida y, fundamentalmente, la participación en la liturgia. Y un elemento más que el texto subraya y que hoy llamaríamos vida interior. Cirilo insistía muchísimo en la vigilancia espiritual. ¿En qué sentido? Utilizaba una metáfora muy potente. Describía al cristiano como un combatiente de la luz. Hablaba de la lucha interior contra los malos pensamientos, de la necesidad de estar siempre alerta, de la oración constante. La fe para él implicaba un compromiso activo. Una lucha diaria. Una lucha diaria por vivir de acuerdo a esa fe, sí. Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos explorado, ¿cuál es el gran titular sobre San Cirilo? ¿Con qué nos deberíamos quedar? Pues mira, nos deja un modelo de formación cristiana que es increíblemente integral, progresivo y profundamente simbólico. Que no busca solo informar, sino transformar. Exacto. No busca transmitir información, sino transformar a la persona por completo. Mente, corazón y acciones. Su legado es triple, diría yo. Es un testigo de primera mano del catecumenado antiguo, un maestro excepcional del credo y los sacramentos y un defensor incansable de la fe. ¿No me extraña que lo proclamaran doctor de la Iglesia en 1882? Claro, por todo esto. El Papa León XIII reconoció que su enseñanza tenía un valor universal, para todos los tiempos. Hay una cita final en el documento de sus catequesis mistagógicas que me parece que lo resume todo de una manera magistral. Es muy cortita, pero es una bomba. Sí, es una frase de una densidad abrumadora. Se la dice a los recién bautizados. Y es esta: aprende lo que recibes y sé lo que eres, el cuerpo de Cristo. Es que en 2 pinceladas lo ha dicho todo. Todo. Es una llamada radical a la coherencia. La fe que aprendes, los sacramentos que recibes y la vida que vives no pueden ser 3 cosas separadas. Deben ser una sola realidad. El conocimiento no es un fin en sí mismo. ¿No? Es el medio para llegar a una identidad nueva, para ser aquello que has recibido. Sé lo que eres es una idea potentísima. Te obliga a mirarte al espejo. Lo es. Y nos deja sobre la mesa una pregunta muy pertinente para nuestra época, ¿no crees? A ver, dispara. El método de Cirilo, como hemos visto, dependía de la experiencia directa, de la comunidad, del lugar físico, de poder tocar las piedras del Santo Sepulcro. Sí, totalmente. En nuestra era, donde gran parte del aprendizaje es digital, a distancia, deslocalizado, a menudo solitario, ¿qué perdemos cuando separamos el conocimiento de la experiencia tangible y del espacio compartido? Es una pregunta muy importante. Y para darle una vuelta de tuerca, ¿cómo podríamos reincorporar esa dimensión física, comunitaria, experiencial en nuestros propios procesos de formación, sean del tipo que sean, para que el aprendizaje no sea solo acumular datos, sino una verdadera transformación personal?